Me centro en la investigación que estoy desarrollando desde hace ya 3 años acerca precisamente de la fotografía de mujeres andaluzas, el mirar, sentir y pensar, ¿no? Entonces, en esta ponencia al final me he planteado hablar de esa manera de contar con imágenes que tienen muchas de las fotógrafas que forman parte de mi investigación. Pues he querido, por una parte, acotar mi investigación a las fotógrafas nacidas a partir del año 80, ¿no? Y centrar un poquito más en esta etapa más actual. Por una parte está en ese querer crear y mostrar, y por otra parte está en ese querer investigar, que a mí también me mueve hacia proyectos autogestionados que tienen que hacer las jóvenes artistas, fotógrafas malagueñas y andaluzas, para poder funcionar no siempre dentro, sino también fuera de las instituciones, y qué posibilidades hay. De los años 90. ¿Quién no se ha sentido identificado con alguna de estas imágenes y se ha retrotraído a cuando nosotros éramos pequeños y estábamos ahí, ¿no? Entonces, en ese pensar, yo he establecido como otras dos subcategorías, que sería la conciencia interrelacional, cómo nos relacionamos entre nosotros, y la conciencia social, ¿no? Cómo nos vivimos en la sociedad y cómo nos sirve la fotografía para ello, ¿no? Dentro de la conciencia interrelacional, que precisamente el término interrelacional tiene que ver mucho con su trabajo, está el trabajo de Clara Ayala, ¿no? Que pretende analizar el paradigma interpersonal predominante basado en el amor romántico. En este caso, el trabajo de Valle Galera me parece muy interesante. Ella toca su labor, tanto artística como investigadora, analiza los estereotipos de género y denuncia en el proyecto de autor en que existe una subjetividad. El periodismo es lo más objetivo que puede ser una cámara fotográfica, ya sabemos que no lo es mucho, pero se mantiene un poco alejado de eso que está mostrando, ¿no? Sin embargo, estos trabajos como más documentales están dentro, ¿no? Se están viviendo desde la propia artista en lo que está mostrando. Marina Reina se acerca al distrito Palma-Palmilla, que aquí en Málaga está estigmatizado como un sitio peligroso, al que no hay que ir, que hay mala gente, etcétera, y precisamente ella rompe con esos prejuicios previos y todas esas historias que le habían contado, y nos contaba cómo pasa el puente que separa un lugar de otro y se zambulle ahí en esa sociedad. Mi faceta se podría quedar en la investigación teórica y ya está, pero realmente yo quiero participar de esos procesos en estos proyectos colaborativos que he gestionado, ¿no? Por eso en 2020, como decía, pues invito a modo de locura a algunas compañeras a intentar construir un colectivo, ensayar cómo podemos construir colectivos en una sociedad totalmente individualista y que da lugar a conflictos, a que no estamos acostumbrados a compartir, a una serie de cuestiones que son muy útiles y necesarias para la propia construcción de sociedad y para nuestra propia construcción de identidad, de reflexión y de autoconocimiento. Nos encontramos en una ciudad como es Málaga, en la que existen muchas corporaciones franquicias, museos de mucha categoría, pero que quizás se van más a lo global, pero no tanto a lo particular, ¿no? ¿Qué es lo que somos aquí las artistas malagueñas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos representadas en esos artistas que vemos en los museos, o esos artistas que vemos en los museos vienen de fuera y vienen a invadir un imaginario individual que no es tanto como el colectivo, ¿no? Y también de experimentar qué somos nosotras como creadoras, qué nos apetece hacer, qué queremos hacer, cuál es nuestra intención, ¿no? Entonces, esas experiencias de autogestión que hemos estado documentando, que hemos estado viendo, que pretenden precisamente que seamos independientes, que podamos empoderarnos y seamos capaces de ser proactivas, de hacer cosas sin que haya un líder o una persona que esté diciendo cómo hacemos las cosas, que esté tirando del carro, que esté marcando el camino, ¿no? Sino crear pequeños grupos que sean autogestionados en sí mismos, es el trabajo en el que estamos todavía, ¿no? Y está siendo bastante interesante seguir explorando, ¿no? Hablábamos antes de esas relaciones interpersonales, de esa autoconciencia, ¿no? De un poco de esa reflexión del pensar cómo somos en sociedad, y realmente muchas veces como artistas nos convertimos en algo completamente distinto y que se opone a lo que sentimos, pensamos y podemos mirar de nosotros mismos por dentro, porque tenemos que disfrazarnos de otra cosa porque es lo que nos exige el sistema y es lo que tenemos que hacer para estar ahí, ¿no? ¿Cuál es el modo de circulación? ¿Dónde y cómo circula la obra? ¿No? Que también el ritmo. En Fama hablamos mucho de ese ritmo patriarcal, capitalista, de hacer.
para llegar a ese supuesto techo de cristal que queremos romper, ¿no? Y sin embargo, el ritmo que nos pide nuestro cuerpo, el ritmo que nos pide nuestra matriz, el ritmo que nos pide de la naturaleza, que va por otro lado, ¿no? Y que a lo mejor podemos crear esos otros espacios o esa otra manera de crear arte, ¿no? Nosotros estuvimos presentando una charla junto con el colectivo Artefacto Social, que coordina Eugenio Rivas, que es de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, un poco interactuando precisamente con ese colectivo en el aspecto de ver qué cosas se pueden hacer desde el arte que son de implicación social y no son puramente estéticas y no son simplemente una obra. Algunos ejemplos que nos pone Antonio Orihuela en su libro son estos colectivos que son artivistas, que desde el arte lo que hacen es manifestar su repulsa, su crítica a distintas situaciones. Este proyecto de Nada Colectivo y Espacio Interrogante, que se desarrolla en Madrid en 2019, ¿no? Precisamente esa denuncia social con stencil por el suelo, que reflejan bastante la situación social que estamos viviendo y la precariedad de los artistas, distribuidoras de fanzines, de producciones de otro tipo que están fuera de lo que es el ISBN, el depósito legal, etcétera, ¿no? De otros aspectos no normativos, ¿no? Por una parte, sí que hay una reflexión que hace Antonio Orihuela y también dentro de Alberto Santamaría, que es un filósofo que tiene un libro que se llama Paradojas de locura, en el que se habla precisamente de que todas esas derivas dadaístas, que eran totalmente transgresoras, el situacionismo, que era un movimiento político, se está intentando como integrar dentro de las instituciones y de los discursos artísticos como si fueran algo igual, ¿no? Sin darnos cuenta de que realmente lo que estamos es escupiendo contra el arte institucionalizado y la academia. Entonces, por una parte, dice Antonio Orihuela que la distintiva que se ofrece al artista es la de aceptar su proletarización o desertar del ejército productivo al servicio del capital e intentar a la desesperada liberar espacios y tiempo, construir acontecimientos que sean materia prima para otros acontecimientos, producir libre sociabilidad frente a la alienación de los modelos productivos que han convertido al ser humano en una máquina. Esa intervención plástica en la ciudad por parte de los situacionistas se concretaba en la psicogeografía y en la práctica de la deriva, que es una herramienta, es decir, cuando tú vayas a crear arte en un sitio, o con un sitio, con una persona, con una materia, te tienes que mezclar con ella, te tienes que contaminar de eso, te tienes que convertir en el otro, tienes que empatizar no solo desde el quedar bien, tienes que darte cuenta de cómo está afectando tu labor como artista, que es una gran responsabilidad, a esta sociedad y a estas personas.